Nacemos con un nombre, con una genética y un temperamento que no pedimos, pero en algo que no elegimos, nuestro entorno, nuestro barrio, pueblo o ciudad, nuestra familia, el idioma que hablamos, la escuela a la que vamos, lo que vemos en la tele. Todo eso, aunque no nos demos cuenta, va moldeando lo que somos. ¿Quién eres por dentro? ¿Y cuánto de eso que eres se construye afuera? ¿Cuánto lo elegiste y cuánto simplemente lo absorbiste? ¿Acaso elegimos algo? ¿Somos lo que decidimos ser o lo que el mundo decidió por nosotros? Desde que nacemos, el entorno nos marca, a veces con amor, a veces con violencia, a veces también con indiferencia. Naces en una casa que te escucha o en una que te ignora, en un barrio donde puedes convivir y jugar con tus amigos tranquilamente en la calle o uno donde las armas y la violencia cubren cada esquina. Vas a una escuela que te motiva diariamente o donde apagan tu curiosidad. ¿Vives en una sociedad que busca siempre tu protección o en una que prefiere el dinero y el poder antes que tu vida? Porque nadie nace siendo tímido, agresivo, perfeccionista o inseguro. Eso se aprende, se moldea, se va formando y depende de tu entorno, la forma en lo que lo hará, ya sea con caricias o gritos, con atenciones o ausencias, con juego o silencios. Todo eso que vives y con lo que convives desde tu infancia se mete dentro tuyo y va formándote como persona. Va formando algo que más adelante llamamos personalidad. Y hay una teoría que lo explica esto mismo, de una manera muy clara. La teoría ecológica de Uri Bronfenbrenner. Él propuso que no podemos entender a una personalidad sin entender su contexto, que la personalidad no es algo que simplemente ocurre dentro nuestro, sino entre nosotros y todo lo que nos rodea. Él no se limitó a mirar al individuo como una planta que crece por sí sola. Él miró todo el jardín, el clima, la tierra, el cuidador y hasta la estación del año. Él miraba a la persona como el centro de múltiples círculos, uno dentro de otro. Círculos que llamaba sistemas, por lo que durante este capítulo exploraremos estos círculos que nos rodean y hasta cierta forma nos condicionan. Porque si quieren entender por qué una persona es como es, primero tenemos que entender que tenemos que ver bajo qué condiciones se desarrolló. Con eso no queremos darle pie a la idea de que infancia es destino, ya que es cierto que la infancia juega un papel fundamental en la formación de nuestra personalidad. Las experiencias, las relaciones familiares y el entorno social nos marcan, pero decir simplemente la infancia es destino sería simplificar muchas de las cosas. Somos seres en constante cambio, con la capacidad de aprender, adaptarnos y transformar nuestras circunstancias a lo largo de la vida. Lo que vivimos cuando somos niños influye, pero no determina por completo lo que seremos de adultos. La resiliencia, la educación, las nuevas experiencias y sobre todo la capacidad de reflexionar y tomar decisiones en la vida adulta también tiene un gran peso en nuestra evolución. Por lo que en el entorno aún de grandes sigue afectando e influyendo en el reajuste o transformación de nuestra personalidad. Pero claro, que el mejorar o adaptarnos a mejor es más probable de ocurrir si de adultos cambiamos a un mejor ambiente o un mejor entorno, ya que de otra manera una mejoría sería muy complicada, como el hecho de salir de la pobreza, situaciones que algunas personas atribuyen únicamente a la persona, o también lo que se suele decir de que el pobre es pobre porque quiere, situación que más adelante retomaremos. Si te interesa lo que hemos dicho hasta el momento y quieres conocer mejor este tema, toma asiento y escucha este podcast. Somos Andrea, Beverly, Hiromi Y Karime, y juntas seremos tu guía en esta travesía. porque a veces la introspección es buena para conocernos, pero aún mejor conocer nuestro entorno y entender cómo esto influye en nosotros. Muy bien. Ahora viajaremos hasta 1979 en Estados Unidos, aunque Bronfenbrenner es ruso, pero ya lo sabrán por el nombre. El contexto en el que se desarrolló la teoría fue fundamental, ya que la sociedad estadounidense y sociedad en general estaba pasando por muchísimos cambios. Durante esta época, Estados Unidos y muchos otros países vivían grandes cambios sociales, como algunos movimientos que serían el feminismo, derechos civiles, entre otros.
estaba ocurriendo un aumento de familias monoparentales y una incorporación masiva de la mujer al mundo laboral. A veces, avances en la comunicación y en el acceso a la información. Se empezaba a cuestionar la educación tradicional y a promover modelos más centrados en el estudiante, lo que también exigía pensar en el desarrollo infantil y adolescente. Para explicar mejor los sistemas y cómo pueden influir en la persona, pondremos como ejemplo a Hannibal, películas que si aún no has visto y son mayores de edad, recomiendo que vean, por lo explícitas de las escenas. Pero esperamos que aún sin verla puedan entender nuestro análisis. Entonces, durante este contexto se desarrolló la teoría, conformada por varios sistemas llamados microsistema, macrosistema, mesosistema, exosistema y cronosistema, que influyen en la persona, en el desarrollo de la personalidad. Como primer comienzo, el microsistema es el primer nivel de la teoría de Bronfenbrenner y son las cosas que tienen contacto directo con el individuo en su entorno inmediato, pues. Incluso él mismo puede ser un microsistema. Esto incluye las relaciones y entornos más inmediatos del niño. Por ejemplo, sus padres, hermanos, compañeros de clase, profesores y vecinos forman parte de su microsistema. Las relaciones e interacciones dentro del microsistema también son bidireccionales. Las personas se ven influenciadas por sus contactos cercanos, pero también afectan a las personas y el entorno que les rodea, debido a su naturaleza cercana y directa. Estas relaciones tienen un poderoso efecto en el desarrollo y el comportamiento del individuo. En la infancia de Hannibal, su hermana Misha y figura de apego es su microsistema, al igual que los soldados desertores que invaden su casa familiar en Lituania durante la Segunda Guerra Mundial. Asesinan a sus padres y canibalizan a su hermana ante sus ojos, lo cual rompe su capacidad de confiar y vincularse emocionalmente. En la adultez, reemplaza el afecto por el control, manipula y domina psicológicamente a quienes lo rodean. Nuestro siguiente círculo es el mesosistema. Este está compuesto por todas las relaciones e interacciones entre los microsistemas. Por ejemplo, en la vida de un niño se incluyen las interacciones entre su familia y la escuela, o entre sus amigos y su familia. Los diferentes microsistemas están conectados a este nivel. Esto significa que los cambios en un microsistema pueden afectar a otros. En otras palabras, la interacción de estos elementos puede influir en el desarrollo del niño. Por ejemplo, la interacción entre la familia y la escuela puede influir en el aprendizaje y el rendimiento académico. En el ejemplo de Hannibal, la combinación del entorno institucional rígido del orfanato y las relaciones hostiles con otros niños alimenta su desconfianza hacia los demás y reforzaba también su idea que debería de cuidarse solo, sin afecto ni vínculos genuinos. Hablando del exosistema, se refiere a entornos en los que el individuo no es un participante activo, pero aún así influye en el desarrollo. Este nivel abarca el contexto social en el que vive una persona y otros aspectos del entorno, incluidas las políticas gubernamentales, los servicios sociales, los recursos comunitarios y los medios de comunicación. El sistema legal es un exosistema en la vida de Hannibal, ya que él no lo controla de todo, pero tiene que moverse dentro de sus consecuencias, yendo a prisión o huyendo de las investigaciones de estos. Muy bien, ahora tenemos el macrosistema, el cual involucra a la sociedad más amplia y las fuerzas culturales que contribuyen al desarrollo individual. Los componentes importantes de este nivel de la teoría de Bronfenbrenner incluyen varios valores: normas sociales, costumbres, tradiciones, ideología y creencias culturales. Hannibal nace en Lituania durante la invasión nazi y luego vive bajo el régimen soviético. La violencia, la hambruna, la deshumanización marcan toda su infancia. Crece en un macrosistema donde la vida humana tiene un poco de valor y donde la brutalidad es muy común. Y por último, el cronosistema, que es el nivel más externo del modelo. Esto incluye las experiencias personales que ocurren a lo largo de la vida, las diversas transiciones que experimentan las personas, los acontecimientos históricos y los cambios sociales. En el modelo reconoce que los entornos no son estáticos.
cambian con el tiempo y estos cambios pueden tener un efecto significativo en cómo se desarrollan las personas. La vida entera de Hannibal en el entorno histórico, político y social está repleta de cambios, ya que nace en un contexto de guerra, vive un entorno posguerra y guerra fría, donde crece en una historia de violencia y caos. Ok, entonces en conclusión podemos decir que el personaje de Hannibal es un ejemplo extremo para explorar cómo diferentes niveles de influencia en el entorno moldean su comportamiento. La teoría de Bronfenbrenner destaca cómo el desarrollo humano es influenciado por distintos sistemas, desde el entorno más inmediato, como la familia, hasta factores sociales y pues en este caso también culturales más amplios. En caso de Hannibal podríamos analizar cómo un microsistema familiar, su sistema social y su macrosistema cultural contribuyen a su desarrollo y comportamiento. Esto muestra cómo las experiencias y relaciones en cada nivel del entorno pueden impactar profundamente en la personalidad y las acciones de una persona. Reflexionando sobre el impacto del entorno en la formación de la personalidad, como vimos en el personaje de Hannibal, es fundamental cuestionar frases comunes como el pobre es pobre porque quiere, que viene con argumentos de ¿por qué no hace nada para salir de ahí? Palabras que comúnmente llenas de privilegio. Pero ¿cómo hacerlo si tu preocupación día a día es si tendrás para comer o alimentar a tus hijos? Esta frase simplifica un problema social complejo, atribuye la responsabilidad únicamente al individuo, sin considerar las barreras sistémicas como la falta de acceso a recursos, la discriminación y las políticas económicas que perpetúan la desigualdad, además de que deshumaniza a las personas en situaciones de pobreza, reduciéndolas a meros responsables de su situación, sin considerar las circunstancias únicas que enfrentan. Esta perspectiva ignora las experiencias personales, los desafíos que enfrentan las personas y también las limitaciones que pueden no ser muy evidentes para quienes están fuera de esta realidad. Además, al centrarse en la responsabilidad individual, se pasa por alto la necesidad de abordar las causas subyacentes de la pobreza y trabajar hacia soluciones sistemáticas. En el caso personal y actual sobre la violencia generalizada que está ocurriendo aquí en Guerrero, desde la perspectiva de Bronfenbrenner, no solo afecta a los niños al poner en peligro su vida, sino que se presenta como un fenómeno sistemático que afecta de manera integral el desarrollo de los niños, alterando no solo sus emociones, sino que también la forma en la que interactúan con su entorno y se desarrollan como personas. Como resultado, pueden desarrollar miedos profundos, desconfianza e incluso presentar comportamientos agresivos o retraídos. Hacia la actualidad, la teoría de Bronfenbrenner influyó significativamente en la perspectiva de investigadores, psicólogos y educadores sobre el desarrollo humano. El modelo ecológico continúa orientando nuestra comprensión del desarrollo infantil y de cómo los diferentes aspectos de su entorno pueden influir positivamente o negativamente en su crecimiento, como ya lo vimos en el caso de Hannibal, donde su entorno influyó negativamente desde su desarrollo. La teoría se ha aplicado ampliamente en el campo de la educación para ayudar a diseñar entornos de aprendizaje efectivos que enfaticen la experiencia en el aula, se centren en la influencia de las familias, las comunidades, las sociedades y la cultura en general. En conclusión a todo esto, el modelo ecológico de Bronfenbrenner ofrece un marco integral para comprender los numerosos factores que afectan el desarrollo. Además de describir los diferentes niveles de influencia, el modelo ecológico también describe las interacciones dinámicas que se producen entre ellos, desde las relaciones directas a nivel de microsistema hasta los factores sociales, culturales y temporales más amplios que influyen. Es importante comprender estas influencias y sus complejas conexiones. De esta manera, padres, educadores, desarrolladores de programas sociales y legisladores pueden comprender mejor y crear intervenciones de apoyo que fomenten su desarrollo saludable. A veces hace falta detenerse un momento y mirar alrededor. Tu infancia, tu presente, tu familia, tus amigos, ¿qué tanto de lo que hoy eres viene de ahí? Sin culpa, sin excusas, solo con honestidad, porque el entorno influye, sí,
A veces limita sin querer y muchas veces ni siquiera lo notamos. No te castigues por lo que hiciste o dejaste de hacer. Si puedes corregirlo, hazlo. Si no, aprende. No te justifiques, pero entiéndete y entiende a los demás también. Al final, lo que somos no es solo lo que elegimos ser, sino lo que el mundo nos permite ser. No podemos escapar del impacto de nuestro entorno, pero sí tenemos la capacidad de decidir qué hacemos con ello. Podemos aprender a transformar las huellas que nos dejaron, a cuestionar las reglas que nos impusieron y a buscar lo que realmente resuena con nosotros. Porque, aunque elegimos muchas cosas, siempre hay espacio para elegir cómo respondemos, cómo interpretamos y cómo reinventamos. Así que, ¿quién eres hoy? ¿Y quién quieres ser mañana? Y lo más importante, ¿qué ambientes puedes modificar? ¿Necesitas cambiar para lograrlo? Hasta aquí con el podcast del día de hoy. Espero les haya parecido interesante esta teoría y la hayan logrado entender. Sin más que decir, nos vemos y con amistades. Hasta la próxima. Bye. Chao. En el ejemplo de Hannibal, la combinación durante la invasión nazi y luego vive bajo el régimen soviético. La violencia, la hambruna y la deshumanización marcan toda la infancia y también crece un Es importante comprender estas influencias y sus complejas conexiones. De esta manera, padres, educadores, desarrolladores de programas sociales y legisladores pueden